En la evangelización, ¿qué hacíamos? Compartimos la palabra. Ok, compartir. ¿Y cómo se comparte? ¿Quién es el que inspira? El Espíritu Santo. ¿Y a qué nos inspira? A proclamar su palabra. ¿Cómo hacemos esto? ¿Se acuerdan que les decía una palabra muy importante? La buena nueva. Dar las buenas nuevas. Sí, ¿verdad? A proclamar la palabra. Sí. Y, ¿verdad? ¿Qué es la palabra? ¿Cómo es, Cookie? Interpretar. ¿Sí? ¿Qué significa interpretar la palabra? Porque es bien importante que ustedes tengan, ¿verdad? Esto claro, ¿sí? ¿Qué significa interpretar? Discernir, estudiar, proclamarla de acuerdo a nuestro discernimiento. Ok, de acuerdo a nuestro discernimiento, ¿qué más puede influir? Su realidad, sus circunstancias, ¿verdad? Su contexto de vida, el contexto social. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que quiere es establecer, ¿verdad?, un diálogo de acuerdo a las necesidades, ¿verdad?, de un pueblo, de una persona, de personas. Ajá. Entonces, la palabra, sí, ¿verdad?, que es, está sujeta a una interpretación. Quiere decir que la palabra va a tener, ¿verdad?, su núcleo, su fundamento, que ese no cambia, pero todo lo demás sí puede cambiar. Por ejemplo, digamos, agarramos un pasaje que habla acerca de la obediencia, ¿sí? ¿Verdad? La obediencia, ¿verdad?, es la virtud, es el núcleo, es la base, ¿sí? Y la obediencia todos sabemos lo que es y cómo, ¿verdad?, y cómo es y ya. Evangelización o catequización, ¿verdad?, su esencia no va a cambiar. Pero lo que sí puede cambiar es, ¿verdad?, cuando ustedes, de acuerdo a su experiencia, todos esos factores que ustedes dijeron, que ahí es donde podemos, ¿verdad?, nosotros interpretar y decir, ¿verdad?, bueno, para poder vivir la obediencia hay que hacer esto. La obediencia se vive así. Jesús en estos aspectos de su vida se mostró obediente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la finalidad es que el Espíritu Santo quiere hablar acerca de ciertas necesidades de las personas o del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, se enfatizan diferentes aspectos, ¿verdad? Y ahí es donde entra la interpretación, porque el Espíritu Santo es el que está, ¿verdad?, manejando en ti, para que pueda llegar a que el pueblo escuche y empiece, ¿verdad?, ese diálogo, ¿sí? En la catequización, ¿verdad?, también es el Espíritu Santo. Sí, también es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró, ¿sí? Y fue, ¿verdad? La catequesis es una de las partes de la riqueza de la tradición de la Iglesia, que de igual manera el Espíritu Santo, ¿verdad?, ha inspirado como riqueza para la Iglesia, ¿sí? Catequesis, Iglesia, ¿sí? ¿Verdad? Y la Iglesia es en este caso la maestra. Es a través de los obispos, es a través de ¿verdad?, de los pastores, que, ¿verdad?,
¿verdad? Ahora tenemos, ¿verdad?, a Jesús como el maestro en la catequesis. Ajá, ¿verdad? Aquí es la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. También es Jesús. Pero, ¿verdad?, la diferencia es de que aquí Jesús quiere llegar al pueblo, a su corazón, a sus necesidades, a su realidad, ¿sí? Acá, ¿verdad?, Jesús, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, ¿qué quiere hacer? Enseñarnos, instruirnos, ¿sí? Luz para, ¿verdad?, nuestro entendimiento. ¿Sí? No, este entendimiento no es como ir a la escuela y que aprendamos más para llenarnos de conocimientos o de conceptos. Este enseñar y esta luz es ¿para qué? Para aprender y después repartir. Para que podamos entrar en la realidad de Dios. ¿Sí? Para que nosotros podamos entrar en la realidad de Dios. Y entonces podemos entender qué es la finalidad de todo este plan de Dios. Porque por eso el Espíritu Santo nos enseñó, ¿verdad?, nos inspiró con la sabiduría para que, ¿verdad?, su iglesia, sus líderes pudieran entender, adoptar estas, ¿verdad?, la riqueza de nuestra fe, y esa la pudiéramos enseñar, ¿verdad? Pero como les digo, desde este punto de vista de luz, ¿sí? Luz a nuestro entendimiento para que nosotros podamos, ¿verdad?, entrar en esa realidad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando ¿verdad?, entramos en esta onda, en este nuevo campo, ¿sí?, va a haber muchas cosas que ustedes no han escuchado, ¿sí? Va a haber hay muchas, ¿verdad?, cosas de nuestra fe que inclusive puedan que algunas, ¿verdad?, digan, no, pero es que esto no, ¿por qué? No es lo que nosotros hemos aprendido. Ustedes no aprendieron aquí, ustedes aquí tuvieron una vivencia a través de la palabra y la evangelización, ¿sí? Acá, ¿sí?, ¿verdad?, hay, ¿verdad?, diferentes, ¿verdad?, fundamentos que años, ¿sí?, años de inspiración y de estudio, ¿verdad?, y que estos líderes y maestros de la iglesia han compilado, ¿verdad?, y esto, ¿verdad?, junto con la revelación de Dios, ¿verdad?, que es, o sea, a través de la palabra, las Sagradas Escrituras, ¿sí?, tenemos lo que se llama ¿y qué es la tradición de la iglesia? ¿Alguien había escuchado esto? Sí. ¿Sí? ¿Qué es? Es lo que nos vienen diciendo. Creemos en la palabra de Dios, pero también tenemos que creer en la tradición, lo que pasó. ¿Pero qué es la tradición? Todo lo que vivieron. Sucedieron antes, todo lo que sucedió antes, como la vida de Jesús, la de los apóstoles. Pero eso lo vemos aquí en las Sagradas Escrituras. Sí, pero lo que ellos vivieron, como lo que vivieron los apóstoles o vivió Jesús. Cosas que no están registradas Ajá, aquí. que no están Ok, ¿sí? Pero no solamente es lo que no entró en la Biblia, lo que es la tradición de la iglesia. Eso es una pequeña parte, ¿sí? Lo que llamamos tradición de la iglesia es, ¿verdad?, otra vez, esa inspiración del Espíritu Santo, ¿sí?, para que pudiéramos entender esa realidad de Dios. Porque, ¿verdad?, si desde un principio estamos escuchando que Dios quiere transmitir, ¿verdad?, a nosotros un plan de salvación,
¿sí? La revelación. ¿Qué quiere decir la revelación? Cuando el Espíritu Santo nos revela algo, ¿Qué es la revelación? Pues que el mismo Dios viene a darse a conocer al ser humano, ¿sí? ¿Por qué tiene que hacer esto Dios? A para ver, Mari, poder ahí entender. la tienes en la punta de la lengua. Es que luego no sabe lo que usted quiere que diga. No, pero no es lo que yo quiero que diga. Ya me conocen que a veces me van a decir y yo les voy a decir, pues no es esto. Está ¿Ya? bien, Pero se ¿a poco entiende. no se les queda más en su cabeza? Sí. Sí. Si yo les diera la respuesta así, nada más sin retarlas, Sí. ya para cuando salen ya se les olvidó. Pero si las pongo en ¿cómo se dice? Las pongo en evidencia, En evidencia. eso no se les va a olvidar. Y eso es lo importante, ¿sí? Sí. Que no se les olvide. ¿Ok? ¿Por qué tiene que revelarse Dios? Porque recuerden, el ser humano al ponerse en esa actitud de a mí no me interesa que tú seas mi Dios, yo voy a agarrar de ese fruto y voy a comer porque yo quiero ser como tú o mejor que tú. No quiero ser nada más un simple ser humano. So voy a tomar lo que te pertenece. Voy a tomar lo que te hace Dios a ti. Ese es el simbolismo, ¿verdad?, de esta historia de Adán y Eva y el árbol del bien y del mal, ¿sí? ¿Verdad? Ese deseo de querer ser como Dios o más que Dios. O sea, no es de verdad, ahí es donde entró la falla. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya no quisieron estar en la realidad de Dios como creación de Dios. Por eso dice, ¿verdad?, que tuvieron que salir del paraíso. ¿Es porque Dios los corrió? No, ellos mismos Corrieron. libremente optaron por salir. ¿Ustedes creen que Dios, digamos, no sabía esto? Sí. Sí, él sabía. No sabía él que iba, en qué momento o que iba a pasar así como exactamente. Pero él precisamente puso ahí a nuestros primeros padres para que ejercitaran su libertad. Al ejercitar su libertad, Dios sabía que podían triunfar o podían equivocarse. De la misma manera que ustedes, papás, mamás, ¿verdad? Cuando ustedes empieza, ¿verdad?, el chiquillo ya que las piernillas se le empiezan a poner fuerte, ustedes mismos los ponen a que, ¿verdad?, empiecen a caminar. Y usted sabe que va a correr el riesgo de que se va a caer. Mas, sin embargo, es algo que tiene que hacer para que aprenda a caminar. De la misma manera, Dios, ¿verdad?, los puso ahí para que ellos libremente pudieran amar. ¿Sí? Amar, ¿verdad?, a la creación y en respuesta también de su amor de Dios a Él. Fallaron, Dios sabía. ¿Sí? Pero entonces, ¿verdad?, sí es lo que más ama al ser humano, ¿verdad? Al alejarse de Dios, el ser humano empezó a perder noción de quién es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, yo voy a recuperar a los que amo, a mi pueblo. ¿Sí? Y entonces Dios busca la manera de cómo darse otra vez a conocer. ¿Sí? Y es por eso, ¿verdad?, que en la historia de la salvación, ¿verdad?, Él tiene un plan también. El plan no es simplemente para quitar el pecado. Enfatizamos mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás ya después, si vienen a las clases que vamos a tener, ¿verdad?, hay varias corrientes en la iglesia, ¿verdad?, que es parte de la tradición, ¿sí?,
porque la tradición, ¿verdad? Es no solamente los libros que no entraron a la Biblia, pero también son todos los estudios, todos los escritos, ¿sí? Que ha habido acerca de todo esto, ¿sí? Del plan de salvación, de las Sagradas Escrituras, de nuestra fe, ¿sí? Historia de la iglesia, en fin. Todo esto, ¿verdad? Contribuye y es parte ¿verdad? De lo que es la tradición. Hay, ¿verdad? Diferentes, digamos, ¿verdad? Ya desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vemos los primeros padres de la iglesia, ¿verdad? Que fueron todos estos grandes hombres y mujeres, aunque no lo crean, ¿verdad? O no se habla mucho también, ¿verdad? También de las madres de la iglesia, ¿sí? ¿Verdad? Que se transformaron por conocer a Cristo, muchos de ellos, ¿verdad? Se alejaban a estos eremitorios en el desierto, especialmente, ¿verdad? En el desierto, y por eso se les dio el título de padres y madres del desierto, ¿verdad? Porque estaba esta ¿verdad? Onda, ¿verdad? De que, bueno, como Cristo, ¿verdad? En el desierto fue donde comienza su ministerio y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ellos, ¿verdad? También, ¿verdad? Todos estos padres, ¿verdad? Y madres del desierto escribieron, ¿verdad? Compartieron, ¿sí? Inspirados por el Espíritu Santo acerca de todo esto, acerca, ¿verdad? De la nueva revelación a través de Cristo. Y después, ¿verdad? Tenemos todos los grandes exponentes de la era patrística, todos los teólogos y ahora todos los concilios de la iglesia, todas las cartas apostólicas, todos los dogmas, ¿sí? Son parte de la tradición de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Hagan de cuenta que la tradición de la iglesia es como, bueno, antes decíamos las enciclopedias, era lo que era, ¿verdad? Ahora ya pues todo lo encontramos en Google, ¿sí? Y, ¿verdad? Para la iglesia la tradición era el Google, donde podían encontrar, ¿verdad? A través de todo lo que se ha escrito y toda la sabiduría, ¿verdad? Almacenada aquí, era donde podríamos encontrar, ¿verdad? Respuestas a todo esto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de catequesis, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? De verdades de fe. Y las verdades de fe, ¿verdad? Generalmente no están sujetas a interpretación. Son verdades, blanco y negro. ¿Cómo se aplican? Bueno, ahí ya podríamos decir, ¿verdad? Es diferente, pero eso, ¿verdad? Es lo que ustedes tienen que empezar a, ¿verdad? A ponerse, ¿verdad? En su mente, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Con con la lectura, ¿verdad? Del Evangelio de San Lucas, que relata la última cena en el capítulo 22, versículo 14. Pueden usar su celular si tienen allí sus Sagradas Escrituras en su celular, o si no, nada más lo pueden meter, ¿verdad? Sí, también pónganle Lucas capítulo 22, versículo 14, Biblia Católica, y ahí ya les va a traer diferentes. Lucas 22, versículo 14 en adelante. Ok, ¿están listas? ¿Listos? Ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegada la hora, pero antes escuchen y pongan atención a cada detalle, cada palabra, ¿sí? Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles. Les dijo: en verdad he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro ya no lo volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tómenla y repártala entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, dijo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. La primera frase, ¿qué es lo que nos dice? Llegada la hora. ¿Quién tiene algo diferente en su Biblia? ¿No? ¿Sí? ¿Es lo que tienen así? Ok. ¿Verdad? Porque hay veces que también de acuerdo a la edición, ¿verdad? ¿Qué tipo de Biblia? Diferente, pero sí. Muy bien. Llegada la hora, ¿a qué se refiere? ¿Que era la hora de cenar? No, que era la hora de que iba a hacer su Que iba a padecer. Era la hora de revelarse. Sí. Ok, ¿verdad? Es la hora, pero, ¿verdad? ¿Recuerdan en el Éxodo cuando, ¿verdad? Dios habla con Moisés, le dice, ¿verdad? Que va a liberar a su pueblo, ¿verdad? Y comienzan, ¿verdad? Las plagas y sí, todo. Y entonces, antes de la última plaga, ¿se acuerdan que le dice Dios a Moisés? Que maten un Pero cordero antes, y cubran las puertas con la no, sangre. antes de eso, ¿qué dice Dios? Que iba a morir el primogénito. Dice, ya llegó la hora de la liberación, prepárate, no hay tiempo. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Verdad? Y después lo pueden ustedes, ¿verdad? Ya llegó la hora de la liberación. Ajá. So, ¿verdad? Aquí entonces llegó la hora. ¿A qué se refiere? la hora que iba a ser la pasión, que antes de la hora de instituir, La de hacer. salvación. La hora de la salvación. De la diferente, ¿verdad? Liberación. Los Sí. pecados, liberación de La hora de la liberación, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No solamente, no es nuestros pecados, ¿verdad? Porque somos malos. Es la hora, ¿sí? ¿Verdad? Pónganse, ¿verdad? Si estamos en el Éxodo y el pueblo de Israel está cautivo, esclavizado, sufriendo, ¿sí? ¿Es porque el pueblo es malo? No. No. Los gobernantes. ¿Ok? Entonces, cuando se refiere llegó la hora de la liberación, es la esclavitud. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, es que la hora en que nos libró del pecado, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Pues porque somos malos, porque somos una bola de tarados que no escuchamos a Dios
y todo lo que nos pasa es nuestra culpa y somos y lo merecemos y ¿sí? Eso no es a lo que se está refiriendo aquí. La hora de la liberación es cómo Dios ve, ¿sí?, a su pueblo, un pueblo oprimido, un pueblo esclavizado, ¿sí?, por el pecado, ¿verdad? Pero no es porque tú eres pecador y te tengo que liberar. Muy diferente, ¿sí? ¿Verdad? Hagan de cuenta, Dios ve al pecado como esos grilletes, ¿verdad?, que estaban con la cadena en el pie. Si tú tienes eso, ¿eres una persona mala? ¿Verdad? Los esclavos no eran gente mala, ¿verdad? Fueron ¿verdad?, en contra de su libertad, fueron, sí. Y eso es lo que pasa muchas veces. La realidad es de que nosotros nacimos buenos, Dios nos creó buenos, pero a través de que vamos creciendo, ¿sí?, todas esas experiencias que a veces nos van empujando, ¿sí?, a cambiar. ¿Qué pasa? Creamos esos sistemas en donde adquirimos, ¿verdad?, esas condiciones. Entonces, así es como ve Dios. Por eso no es de que voy a librar a esta bola de pecadores y que al fin de cuentas ni me van a reconocer, ni me van a... Ese no es el sentido que aquí se está dando. Entonces, Ni tampoco es el sentido de la Eucaristía. Por eso quiero que vayan poniendo ya desde ahorita atención, ¿sí?, ¿verdad? Porque puede llevarnos a algo no totalmente diferente de lo que tenemos a lo mejor, ¿verdad?, aquí, pero sí, ¿verdad? Vamos a ir al fundamento. ¿Sí, Rafa, qué decías? Entonces viene siendo lo mismo de que estaban oprimidos antes por los egipcios y ahorita por los romanos, cuando pasó eso, ¿no? Ok, sí, pero no es los romanos. Dios, ¿No? Jesús no va a liberar al pueblo de los romanos. No, yo sé que no. ¿Sí? Del pecado. Okay. Pero lo que estoy explicándoles es que ustedes no lo vean que usted es el pecado. Tú no eres el pecado. ¿Sí? El pecado es ese grillete, esa cadena que te tiene acá. ¿Sería Sí. espiritualmente? Espiritualmente, pero también, ¿verdad? Pues el pecado tiene esa dimensión que se manifiesta en nuestra vida y en lo que hacemos, en nuestras acciones. Pero viene, ¿verdad?, del interior más profundo del ser humano. Ahí es donde, ¿verdad?, el pecado se enraizó, ¿sí?, en lo más profundo de nuestro interior. ¿Quién vive en lo más profundo de nuestro interior? Dios. Tiene que ir Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. No. O sea, Dios sí, ¿verdad? Está ahí, pero Es como reflexionar cuál es nuestro billete de cada quien, qué es lo que nos da. sí, ¿verdad? Pero no es de cada quien. Por eso quiero que ustedes piensen en una manera, ¿verdad?, más Extensa. general. Pienso ¿Sí? que Digamos, ok, hagan de cuenta, digamos, como el pecado es como esa célula cancerosa, ¿sí? Tú la tienes, ok, ¿verdad? Y se puede transmitir, pues, ¿verdad?, de padre hasta hijos, ¿verdad? Pero el que tengas esa célula cancerosa ya te hace, ¿verdad?, una persona con cáncer. No. No, hasta que activa. empieza a ser activa en ti. Se desarrolla en ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el bautismo? ¿Okay? Dios nos da los anticuerpos para combatir y tener, ¿verdad?, esas células en control. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Bueno, cuando nosotros, como les digo otra vez, la libertad, y muchas veces esa libertad se empieza a condicionar, ¿sí? Porque, por ejemplo,
nosotros no nacemos mentirosos ¿verdad? De bebés. Pero ¿qué pasa? Al crecer, ¿por qué? Por los padres. ¿Por qué? Porque se está desarrollando la fe. Sí, pero ¿cuál es el motivo por el cual el niño empieza a echar Por el mentiras? ejemplo de los otros. Por ejemplo, a veces por el ejemplo de los papás, de la casa, todo Bueno, empieza ¿es por el la casa. ejemplo o es el abuso del poder del padre y de la madre? También, pues, Cuando, por ejemplo, una cosa es la disciplina, otra cosa es el ser o hacerse olvidar, no saber disciplinar correctamente. Cuando no se sabe disciplinar correctamente, ¿sí? Va a causar un impacto negativo en el niño o la niña. No va a saber por qué la mamá está pidiéndole eso, ¿sí? Lo que ella ve, la niña, lo que la niña ve, ¿qué es? La reacción del papá. la reacción. La reacción, el enojo, la furia, la imposición de, ¿verdad? Y lo vas a hacer, hija de tú, ¿sabe qué tantas? Y ahorita si no te doy con la chancla y te voy a tirar los dientes y te voy a dejar sin pelos, hija de tú, ¿sabe quién tantas? Eso sí. Por eso. Nos inclina a mentir Nosotros para... mismos lo impulsamos a que mientan en la siguiente oportunidad. Ok, eso que no pertenecía ahí, ¿verdad? Esta reacción, ¿verdad? De la madre y del padre, ¿qué hace? Que estas células empiecen a desarrollarse. Alguien que no era malo, ¿sí? Comienza, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la intención? El niño quiere hacer o empezar a decir mentiras porque dice yo quiero ser malo, yo quiero No. ser mentiroso. No. Quiere protegerse, ¿no? Quiere protegerse. Y esto empieza y se empieza a hacer, ¿verdad? Ya una parte un hábito. de nosotros. Las malas palabras, en fin, así es como empieza. Entonces, Dios sabe esto, Dios sabe, ¿verdad?, de que la mayoría, digamos, el 95% de las acciones malas que cometemos y que consideramos pecados, no es porque realmente lo queremos hacer, es que somos impulsados, ¿sí?, por esto, ¿verdad?, está dentro. Jesús lo que quiere es quitar lo que está dentro que causa, ¿sí?, esta enfermedad que llamamos pecado. ¿Sí me entienden? Sí. No eres tú, no es Jesús que dice, ay, te voy a transformar, bola de pecadores que son unos... no. Jesús quiere entrar dentro de lo más profundo para erradicar, ¿verdad?, esas células o ese virus que está ahí. Esa es la liberación, ¿sí? Liberarnos quiere decir, ¿verdad?, de la esclavitud, lo que nos esclaviza, ¿sí? ¿Quién nos esclaviza? Y es esto, ¿verdad?, que llevamos dentro. ¿Sí me entienden ahora? Sí. Ajá. So, llegada la hora, pues, ¿verdad?, la hora, ¿verdad?, de ese acto de Jesús de traerle liberación, ¿verdad?, a su pueblo. ¿Cómo lo hace? Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Nada más es un detalle, ¿verdad? Pues si es una cena, obviamente, ¿verdad?, que ¿sí? Todos estos detalles, cuando nosotros, ¿verdad?, los leemos, ¿verdad?, dicen mucho, ¿sí? Jesús pudo, ¿verdad? ¿Qué pasó en la multiplicación de los panes? Jesús también alimentó, ¿sí?, ¿verdad?, a su pueblo. ¿Cómo lo hizo? ¿Se acuerdan? En la multiplicación de los panes y los pescados, ¿qué les dijo? Vayan y siéntense. Lo sentó. ¿Lo sentó en dónde? En el pasto. En el pasto. En el pasto. ¿Sí? ¿Verdad? Y ahí está otra prefigura de lo que es la iglesia. El buen pastor, ¿verdad?, que a sus ovejas las trae a verdes praderas. En verdes praderas las hace recostar. ¿Sí ven? Señor es mi pastor. ¿Sí? La prefigura. ¿Verdad? Vean, empiezan a ver esta postura de Dios,
Porque se acuerdan lo que les decía yo de las imágenes, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿sí? ¿Verdad? Cómo celebramos la Eucaristía, ¿verdad? Está el templo, tenemos un altar y la gente acá, ¿verdad? El sacerdote aquí. Aquí, ¿verdad? Está la mesa, está Cristo, ¿sí? Y está, ¿verdad? Todos los que celebran, ¿verdad? La cena sentados alrededor, ¿sí? Entonces, ¿verdad? El pastor con sus ovejas, ¿verdad? Pues está, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Aquí con su cayado y ¿sí? Y sus ovejas, ¿verdad? Recostadas aquí en el pasto. Lo mismo, ¿verdad? Que él llamó, ¿verdad? Todas estas 5,000 gentes y las hizo que se sentaran en el pasto, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Las alimentó. ¿Qué actitud es esta? ¿Qué tipo de Dios? ¿Qué tipo de pastor es este? Un buen pastor que protege a su rebaño, ¿o no? Que ama. A su rebaño. Le importa tanto, tiene tanto valor que busca, ¿sí? Pero vemos al pastor ¿en dónde? En medio. En su casa No. y manda a otros a que estén con sus ovejas. Con No. ellos. Está con ellas, junto con ellas, ¿sí? Imagínense, ¿verdad? Pues obviamente hay el pastor, sus ovejas alrededor, ¿sí? Luego tenemos esta imagen, ¿sí? ¿Verdad? De cuando que estamos ahorita y dice Jesús, ¿verdad? Llegó la hora, y Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles. Ajá. Generalmente, ¿quién es el que llama, o antes, ¿verdad? Porque ahora ya, pues, ya a veces ni mesas tienen en sus casas, ¿verdad? Porque ya cada quien los chiquillos en sus cuartos y el señor en la sala, en el sillón, y pues ya para qué tener, o la tienen ya nada más de adorno. Pero, ¿verdad? Antes, ¿quién era el que llamaba a la mesa? El padre. ¿Verdad? La mamá. La mamá. La mamá. La Sí. mamá, y quién se sentaba Bueno, a el la que no cabecera. escuchaba, el papá. El papá. La mamá y el papá. ¿Verdad? Quien se sentaba. Y ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? En esta escena, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Qué valores había ahí? Compartir. Amor, Alegría, risa. Ok. Peleas también. ¿Verdad? Todo de todo, pero Sí, ¿verdad? señor. La cuestión es de que todos estaban reunidos, ¿sí? Ni uno más, ¿sí? Todos compartiendo, ¿sí? Y como les decía, ¿verdad? Ya después del siglo IV, V, ¿verdad? Cuando el emperador Constantino, ¿verdad? Hace oficial la religión católica o cristiana, ¿verdad? En todo lo que es el Imperio Romano, ¿verdad? Y recuerdan que les dije, entonces, de este modelo, bueno, ¿verdad? Ya eran demasiados, ¿verdad? Porque pues ya ahora era oficial que todos fueran bautizados y entonces, ¿verdad? Pues es que ya no cabemos en la casa, ¿sí? Dijo, no hay problema. Esos templos, ¿verdad? Que ellos usaban, los romanos antes, ¿sí? Para, ¿verdad? Adorar a sus dioses y hacer sacrificios a sus dioses, pues ahora estaban vacíos. Dice, pues ahora hay que usarlos, hay que sacar provecho, ¿ok? Y, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Entonces comenzaron a usar, ¿verdad? Sus templos, que es, ¿verdad? La forma más o menos que ahora pues nosotros, ¿verdad? Tenemos, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? ¿Verdad? Pues en el templo de ellos lo que tenían era un altar de sacrificio, ¿sí? ¿Verdad?
Y como les decía, ¿verdad? En el altar solamente podían estar el emperador, ¿verdad? El sacerdote o sacerdotisa, porque ellos tenían eso, ¿verdad? Y personas principales, personas ricas, poderosas. Y entonces todo lo demás, ¿verdad? El pueblo estaban acá, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Que para el judío no existía esto. En el pueblo judío eso no existía, ¿sí? ¿Cuál era su manera de adorar a Dios? ¿Verdad? Postrarse, ¿sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Completamente, ¿verdad? En el piso. Esa era su forma ¿verdad? De una adoración completa, ¿verdad? A Dios. Pero no existía esto. Esto era parte de las tradiciones romanas, en donde cuando entraba el emperador, entonces la gente, ¿verdad? Se arrodillaba, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Si vamos a celebrar, ¿verdad? ¿verdad? Y entraba el emperador, pues, ¿qué tenían que hacer? Tenían que arrodillarse, ¿verdad? Ante el emperador, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Cuando ya no hubo emperador, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué fue lo más lógico? Inclinarse ante el Rey de Reyes. Oh, Jesús, Él es el verdadero Rey de Reyes, Él es el emperador. Entonces, continuamos con esa tradición y vamos a seguir arrodillándonos. Pero aquí, ¿en dónde está esto de arrodillarse? En una mesa, en un comedor, reunidos, ¿verdad? A un lado de un padre, una madre de amor que quiere compartir, ¿sí? Por eso es importante, ¿verdad? Esto que dice, se sentó a la mesa con ellos. ¿Ustedes creen que antes que un emperador se iba a sentar con toda la gente? Con un plebeyo? No. ¿Qué pasa ahora? Pues el sacerdote sigue acá arriba. El sacerdote no se sienta con toda la Con el chusma. pueblo. Ya nos vamos. ¿Sí ven los cambios que hubo? Sí. Esa es la tradición ¿Cuál la tradición? de ahora diferente a Esto fue lo que se empezó a adoptar, ¿verdad? De enfatizar más la presencia real de Cristo, la presencia, pero no real de verdadera, real de rey, ¿sí? Enfatizar, ¿verdad? Ese aspecto. Sí, Cristo es el Rey de Reyes y a Él pertenecen todo lo creado, porque su Padre se lo dio, ¿sí? Y a Él merece todo honor y toda gloria. Eso es lo que escuchamos, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué Jesús, Él mismo impuso este modelo? Si Él siendo glorioso y que merecía, ¿por qué Él ya desde un principio no escogió este modelo? Porque Él nos amaba y por eso escogió eso, Padre. Porque Él sí se podía sentar con cualquier persona, con pecadores, colectores de impuestos, todo. O sea, Él, ¿sí? Él que es el dueño de todo, que Él merece toda gloria, ¿verdad? Y si decimos, ¿verdad? También leemos ahí que toda rodilla se postra ante Él. Pero también ya después, si vienen ustedes o van a venir a las clases de Sagradas Escrituras, van a entender, ¿verdad? De que ese no es tampoco la traducción, ¿verdad? Correcta. Real. Es una traducción que, ¿verdad? Porque recuerden, todo, ¿verdad? La interpretación tiene que ser puesta en la realidad en la que estamos, ¿verdad? Cuando se tradujo esto, entonces ya había esto que es la realidad de hincarse. Por eso dice, ¿verdad?
que toda rodilla se doble. Pero en el hebreo, en el griego, es que todo ser se postre. Pero eso ya no se usaba. Entonces, si lo traducimos así, no van a entender de qué estamos hablando. Pero como ahora todos se hincan, entonces la traducción escribieron que toda rodilla se doble. ¿Sí ven? Sí, padre. Sí. Ok, entonces, ¿verdad? Esto es lo que, ¿verdad?, estamos leyendo. No esto, ¿verdad? No quiero decirles que es malo tampoco. No. O sea, pero deben de conocer también el contexto. Porque a veces también cuando les dice a uno, ¿verdad?, de que es que no es propio que te arrodilles cuando vas a recibir a Jesús. ¿Sí? Y a ustedes ya van a empezar a ver por qué. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Sí? Jesús se sentó a la mesa, con sus discípulos. Otra, ¿verdad? Esta es otra prueba de su abnegación y humildad, que siendo Dios, a Él no le interesó, ¿sí?, tener un puesto. Que nosotros lo viéramos, ¿verdad?, acá como esos reyes y como esos. Él quiso estar a la par con nosotros, ¿sí? Sus apóstoles, cuando se sentaron a la mesa con Él, ¿ya eran buenos? ¿Ya eran perfectos? No. No. Ya Ni no siquiera necesito. entendían lo que les estaba diciendo acerca de que iba a padecer, que iba a morir y que sí. ¿Verdad? Todavía ni siquiera, ¿verdad?, están ahí en ese punto. Más sin embargo, eso no es lo importante a Jesús. ¿Qué es lo importante? Que nuestro corazón esté Que enfóquense, váyanse al principio de su texto. O que estemos sentados con Él. Llegó la hora. ¿Qué es lo más importante para Jesús? Liberarlos. Liberar. Porque a través de ellos Él va a comenzar su liberación. Por el amor, ¿sí? Es eso. Entonces Jesús no está interesado no. Tú, pecadora, yo sé que tú te robaste esa chiva, vete de aquí y pide perdón primero antes de que llegues aquí. ¿No? ¿Sí? Jesús, inclusive, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, aún a pesar de eso, compartió Él el pan con él. ¿Sí? ¿Verdad? Y dice, y les dijo, en verdad he deseado mucho, ¿sí?, compartir muchísimo, comer esta Pascua con ustedes. Si ven aquí, ¿qué es la que celebraba la Pascua? La liberación del pueblo de Israel de los egipcios. Era la cena que conmemoraba esa liberación. Entonces aquí Jesús, ¿verdad?, ya está haciendo ver esto, ¿sí?, prefigurando. Con ustedes antes de padecer, pero les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. ¿Cuándo va a pasar esto? En su venida. Cuando Él regrese. Ahora. Oh, aquí ya sé. Ya agarré. En la cena. En la cena. ¿Qué dijo Él? El reino de Dios Ha llegado. está aquí. Está al alcance de tu mano. ¿No dijo eso? Sí. ¿Sí? Está aquí. ¿A quiénes están disfrutando de esto? Todos nosotros, después de los apóstoles que continuaron, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos celebrando? La nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La nueva y perfecta Pascua. Que tomamos de su cuerpo y de su sangre, Padre. Enfóquense. La nueva
Es que ya no fue un cordero el que se sacrificó, sino que él. Bueno, sí, ¿verdad? Él es el que se sacrificó. Pero ¿cuál es la consecuencia de ese sacrificio? Los sacrificios, recuerden, ¿verdad? De que Dios mismo le pide a Caín y Abel que ellos, ¿verdad? Sacrifiquen lo mejor, ¿verdad? De su cosecha o de su ganado, ¿verdad? De sus ovejas, ¿verdad? ¿Y esto con qué fin? Otra vez vámonos a Génesis, en la primera historia, cuando, ¿verdad? Adán y Eva comieron del fruto, ¿y qué les pasó? No, se les abrieron los ojos. ¿Y entonces qué vieron? El bien y el mal. ¿Qué vieron? Oh, se vieron desnudos. Se vieron desnudos. ¿Qué pasó?